Hola queridos estudiantes, quiero saludarles en este día para ya comenzar a trabajar en nuestros espacios de exégesis. Como ya hemos estado viendo los 4 estilos literarios del Nuevo Testamento, ya observamos la parte de las epístolas, los evangelios, cómo hacernos las preguntas y llevar adelante un trabajo exegético. Hoy día en esta clase tendremos la parte del libro de los Hechos y Apocalipsis, cómo uno puede tener una mirada específica en el trabajo exegético. Recordar que cada una de las clases nosotros hemos puesto esta frase en el trabajo del exégesis. Es hacerse las preguntas correctas con la información que nos da el texto. Y además es sumar la parte histórica y la parte literaria, la forma en la cual escribió el autor y el público a la que va dirigida este fragmento, esta epístola, esta carta, este evangelio o el libro de Apocalipsis. Y en el libro de los Hechos, las preguntas, que tenemos un cuadro nosotros en nuestro libro guía, que es el siguiente, el que está ahí. Yo a ustedes ya se los pasé impreso y lo pueden descargar de nuestro sitio web, que lo tenemos acá atrás, donde la parte del libro de los Hechos, el primer punto es investigar el contexto literario, hacernos las preguntas específicas. Siempre uno tiene que mirar que el texto del libro de los Hechos es un asunto histórico, es la respuesta de Lucas a las preguntas de su amigo Teófilo, que está en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es el mismo que está orientado al Evangelio de Lucas. Entonces uno tiene que ver qué sucedía realmente en la vida de aquellos primeros seguidores de Jesús. Recuerden que la ascensión está ahí en el capítulo 1 y 2, y cómo se inicia este nuevo movimiento de seguidores de Jesús, el cual más adelante se le llama iglesia o cristianos. Entonces uno debe mirar este asunto histórico del libro de los Hechos con las preguntas claves. ¿Cuál fue el motivo que Lucas escribió aquella historia? Los personajes que involucran las historias del libro de los Hechos, que tenemos muchos personajes en el libro de los Hechos. Los principales, que son los 12, recuerden que fueron 11, ya uno murió, Judas, y escogieron a otro apóstol para continuar con el simbolismo de los 12 seguidores. Pero alrededor de ellos había mucha gente que les seguía, gente de diferentes lugares. Recuerden que en el Pentecostés ahí hubo el inicio de la obra del Espíritu, la promesa de Jesús, el cual también conlleva una fiesta hebrea, que ahí uno tiene que estudiar y leer esos contextos culturales de la cultura hebrea. Entonces, la primera parte, o los asuntos básicos del libro de los Hechos, uno tiene que ver en un asunto histórico, qué sucedía realmente en la vida de la iglesia, y la segunda, en el aspecto teológico o hermenéutico, qué quería enseñar las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, los discursos como los de Esteban. ¿Qué enseñanza había de Jesús sobre aquellos fragmentos del libro de los Hechos? ¿Y qué significa para nosotros? Eso es hermenéutica, que nosotros podemos tomar e interpretar para nosotros. Entonces, cuando uno tiene esta combinación de saber los procesos históricos, teológicos y hermenéuticos, para nosotros ya podemos investigar más el libro de los Hechos. Entonces, lo primero, uno debe tener un punto a tener en cuenta, que el libro de los Hechos tiene una línea más fácil de lectura, pero a la vez también provoca dificultades al momento de interpretarlo. Hay situaciones que de pronto uno las interpreta más allá de lo que el propio texto nos está dando. Aquí vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, Lucas tiene un propósito en la escritura del libro de los Hechos. Y en eso hay que ser cuidadoso, repasar qué quería decir Lucas en las narraciones de los personajes que hay aquí. Y los siguientes 2 pasos del cuadro, del libro, nos invita a tener estas 2 ideas. Es un asunto histórico y también un asunto teológico y hermenéutico a la vez, para poder nosotros descifrar e interpretar. Entonces, el primer punto en el libro de los Hechos, uno debe investigar cuestiones históricas. En realidad este paso es muy semejante a otros, como el de la epístola. Uno debe tratar qué sucede en esta situación. Ahí del sitio web ustedes pueden descargar un trabajo para su casa. Espero tenerlo el lunes en mis manos para revisarlo, y es parte de su nota. Entonces uno debe saber por qué Lucas está dando esta historia acá. ¿Qué involucra? ¿Está tratando de decirnos algo? ¿Está tratando de enseñarnos algo?
en el sentido de pensar hacia nosotros, pero uno debe pensar que el receptor es Teófilo y también las iglesias aledañas o las comunidades de aquellos tiempos, para conocer más la labor del inicio del movimiento de los seguidores de Jesús. Entonces se trata aquí también, como dice el libro y el PowerPoint que les dejé ahí, sobre algunas preguntas de contenido. Entonces hay que ir a los pasos 6 y 8, así que también debe ser de manera breve, no es hacer un tratado gigante sobre una situación. Como trabajo yo les di el capítulo 6 del libro de los Hechos. Bueno, también uno debe saber quiénes son los personajes en la narración. ¿Qué hacen? Hay personas, lugares, nombres o ideas o que deben consultar en algún diccionario bíblico o algún comentario social, un comentario cultural de aquellos tiempos. Y esas son las preguntas clave en el proceso histórico, determinar el contexto literario para hacer la exégesis de Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de esta narración o enseñanza? Como adelanto, yo les dejé el capítulo 6, que ahí donde hace el primer llamado a los servidores, a la asamblea. Escojan entre ustedes 6 personas servidoras que puedan ayudarnos a servir las mesas. No son 6. Pero al escoger estas personas, da paso para algunas iglesias de movimiento tradicional, donde dice que aquí se inician los primeros diáconos de la iglesia. Claro, la palabra diaconía en griego está ahí, pero fue realmente ese el primer movimiento en el sentido interpretativo hacia hoy, que ahí nacieron los diáconos, porque ahí está siendo llamado a personas a servir las mesas en una situación específica. Si uno lee esa palabra diaconía, que está ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y la compara con los otros saludos ya a diáconos formales de otras comunidades a las que hace Pablo, como Febe, y también los puntos que colocan las cartas pastorales. Es muy distinta esos diáconos a esta situación específica aquí. Un adelanto, entre paréntesis, al trabajo exegético. Entonces las preguntas, ¿cuál es el propósito de esta narración o enseñanza? ¿Por qué aquí ha incluido Pablo esta situación? Si uno hace lectura del libro de los Hechos con el capítulo 6, siempre estuvo la comunidad ayudando a los más débiles, pero aquí ya hay una mirada específica de personas que se suman a un trabajo de servicio específico. También en esta parte, la narración del discurso, uno debe hacer o dar las pistas que Lucas quiere colocar en el pasaje. También la exégesis y los discursos, porque aquí encontramos discursos de Pedro, de Esteban, de Pablo, sobre situaciones o lugares donde ellos estuvieron. Entonces ya ahí uno comienza a hacer el trabajo del contexto literario. ¿Qué quería apuntar el discurso de Pablo, sus oyentes, o el discurso de Pedro, que fue el primero, la predicación de Pedro, o la defensa de Esteban también? Entonces uno debe tener esta información en el libro de los Hechos. También están las palabras claves. Otra vez vuelven a ser las palabras clave, que es muy parecido al formato de las epístolas. Sin embargo, debe notarse que su forma presente reflejan también el vocabulario de Lucas, que es muy similar en el sentido del vocabulario o la forma de enseñanza del Evangelio de Lucas. Pero este es como una nueva redacción, por lo menos el libro de los Hechos. Por lo tanto, siguiendo el estilo de los historiadores helenistas, Lucas informa detalladamente como ese estilo literario que tenían los griegos aquellos tiempos. Entonces por eso tiene un orden el libro de los Hechos. También se debe tener mucho cuidado de no hacer una exégesis exagerada, lo que decía, colocar más información, hacer un tratado tan grande sobre una situación histórica y puntual. Incluso uno quiere observar si por qué Lucas guarda silencio de algunas situaciones y hacer suposiciones. Y recuerden que hacer suposiciones sin tener un contexto, una idea, es desviarnos de la enseñanza propia del texto de los Hechos. Entonces, Lucas nos quiere narrar, nos quiere recordar la historia de los seguidores de Jesús, cómo fue este movimiento hasta el cambio de personaje en la persona de Pablo, capítulo 8 hacia adelante, que ya cambia la figura principal, ya no es Pedro, ya no es la persecución de la iglesia a través de los propios judíos, de los concilios el movimiento de los fariseos, el sumo sacerdote, los gobernantes de aquellos tiempos, sino ahora cambia la figura en la persona de Pablo. Entonces el libro de los Hechos tiene una mirada exegética desde otra perspectiva diferente a la de las epístolas y los evangelios, porque aquí estamos hablando de una narración de la comunidad de seguidores de Jesús que están
que están haciendo. Entonces, volviendo a nuestro trabajo exegético, el capítulo 6 del libro de los Hechos, su trabajo consiste en seguir los pasos del cuadrito de cómo se hace una exégesis del libro de los Hechos. Se agrega también el primer cuadro en ese trabajo exegético, solamente que aquí va las características de cómo se trabaja ese espacio del libro de los Hechos. Queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Esta es su clase de exégesis sobre el libro de los Hechos.